Ahora sí, buenas. Me conecto para el vivo de preguntas y respuestas de las clases 1 y 2 del mini curso al que estamos dando acceso estos días, con 5 clases que tienen herramientas para aprobar exámenes. Para quienes no se enteraron, estos días estuve compartiendo con mi equipo un mini curso que tiene 5 clases. En cada clase doy una herramienta distinta que los ayuda, si aplican, obvio, a aprobar exámenes. No importa qué carrera estés cursando, no importa si estudias y trabajás o también sos mamá o papá y tenés otras responsabilidades aparte del estudio, te sirve cada una de las clases que doy en ese mini curso. Y hoy voy a responder preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Voy a responder preguntas, sí, en este video de preguntas y respuestas. Ahí está, que puedan tener de las clases 1 y 2, ¿sí? Yo me anoté algunas preguntas que se me ocurrieron que pueden tener, algunas dudas que pueden ser comunes, pero también si quieren me escriben acá en el vivo. Yo igualmente voy a hacer un mini resumen de los temas que charlo en esas clases. Ahí José está preguntando, hola, ¿esas clases dónde están? Hola José, las clases están en el mini curso. ¿Cómo descargas el mini curso? En realidad, ¿cómo pedís el acceso al mini curso? Porque no es que lo pueden bajar, sino que les llega al correo. Vos vas, yo lo voy a dejar en destacadas, pero estos días los estuve compartiendo en historias a los accesos, ¿sí? Das clic en el enlace que voy a dejar en historias destacadas, que va a decir mini curso. Lo voy a dejar por unas semanas. Ahí vas a anotar tu nombre, tu email y te va a llegar un correo con las clases. Chequen spam y promociones siempre por las dudas, ¿sí? Siempre chequen spam y promociones cuando nos piden el acceso a una clase o a un curso gratuito, porque pueden caer ahí por defecto y no en la bandeja de entrada del mail. Pero ahí están esas 5 clases de las que estoy hablando. Hoy voy a hablar de las clases 1 y 2. ¡Ay! ¿Quiere jugar? ¿Sí? ¿Cómo andan? Vayan contándome qué carrera están estudiando. Yo mientras les voy a hacer un resumen de los temas de las clases 1 y 2 del mini curso, que las voy a volver a compartir después para que se anoten de este vivo en historias y se los voy a dejar en destacadas, ¿sí? También este vivo lo voy a dejar grabado. Así que si estás viendo la grabación, revisan destacadas que dejé para que te puedas anotar al mini curso. Va a estar disponible por unas semanas, quizás más, pero por el momento por unas semanas, para que puedan ver las clases. Cuéntenme qué carrera estudian, cuándo tienen que rendir exámenes y si tienen dudas en general, mientras yo les resumo las clases 1 y 2. En realidad, ¿saben qué? Les voy a contar los temas de cada clase, ya que estamos, de este mini curso, para así van y se suman y aplican, que es lo más importante. Si no aplican lo que les enseño ahí, no va a servir de nada, ¿sí? Tienen que hacer los ejercicios que les voy dando, porque justamente lo que a mí me gusta es que les sirva para las materias que están preparando en el momento en que ven las clases. No me sirve de nada a mí darles un montón de teoría si no ven cambios ustedes. Pero obviamente tiene que estar el compromiso de aplicar lo que les enseño. Siempre eso hay que tenerlo en cuenta para todo. Ahí José, yo tengo planeado rendir 3 materias, 2 de ellas son muy pesadas y una ya la tengo estudiada. Genial. Buenísimo. ¿Sabes por qué, José? Porque en la primera clase del minicurso justamente yo lo que les enseño es a elegir las materias para rendir.
Vieron que muchas veces pasa que no sabemos si rendir una o la otra y nos quedamos dando vuelta una y otra vez, semana tras semana, a ver si estudio una, pero al final la preparo la mitad y arranco con la otra y veo que no llego y vuelvo a la primera que estaba preparando antes. ¿No les pasó alguna vez eso? De darle vueltas a las materias al momento de rendir exámenes porque tienen 3 o 4 y no saben con cuál quedarse. Pónganme sí o un emoji a quienes les haya pasado en el chat, así yo también sé que no estoy sola. Y mientras sigo leyendo. Elma dice medicina, rindo cardio el próximo jueves. Estoy empezando a preparar de cero, en contra del tiempo estoy. Sí, estás en contra del tiempo. Pero bueno, está bueno que hayas dicho que lo empezás a preparar desde cero. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora les voy a hacer spoiler de la primera clase, que les di los pasos para arrancar desde cero con una materia y también cuando tenés que retomarla. Hay algo que no tienen que hacer, ¿sí? Si arrancan una materia desde cero y a contrarreloj. Algo que no tienen que hacer, esto anótenselo para tenerlo ahí cerca cuando vayan a elegir rendir una materia. Lo que no tienen que hacer si tienen poco tiempo y encima esa materia no la vieron antes es darse un repaso general. No hagan una lectura general de toda la materia si tienen poco tiempo y si no la arrancaron a preparar en ningún momento. Diferente es cuando la materia, por ejemplo, vamos a usar a José que me dijo que había una materia que ya la tenía estudiada. Ponerle que José la estudió la mayoría de la materia para la mesa de exámenes finales pasada, pero por A o por B no se presentó a rendir y que ahora quiere presentarse en este llamado. Ok, a José sí le conviene hacer un repaso general de la materia antes de cerrar con las técnicas que le faltan para terminar de fijar conceptos y presentarse a rendir. Pero si vas a arrancar de cero con una materia, no pierdas tiempo leyendo toda la materia completa porque no te va a quedar nada. Entonces te conviene de entrada aplicar un método de estudio, es decir, técnicas de estudio de entrada unidad por unidad. Yo eso les enseño en el mini curso, sí, con más tiempo, el tema del repaso y bueno, y cuando sí, cuando no, para elegir materias, pero ténganlo en cuenta. ¿Se entendió la diferencia? A ver qué leo mientras. Mate dice, yo rindo 2 a la vez en noviembre, quiero prepararlas a la vez. Puedes prepararlas a la vez y las planificás a la vez. Elma dice, sí, ¿qué le pasa? Lo que hablábamos hoy de no decidir qué materia rendir. Y José, esas dos las estoy pateando hace rato. Bueno, si las estás pateando hace rato, seguramente tenés parte adelantada, pero hay algo que te falta para presentarte, José. ¿Querés decirme qué es? ¿Qué es lo que sentís que te falta? Así te doy una mano y aprovechamos que estás en el vivo. Es el momento de aprovechar en los vivos para hacer preguntas. A ver si podemos desbloquear el problema ahí. Ya te digo, igualmente en la clase 1 les cuento eso y a mí lo que se me ocurrió que podían llegar a preguntar, que acá tengo anotadas las preguntas que se me ocurrieron que podían a lo mejor hacer o las dudas, es cómo se hace un repaso general. Porque hay mucha confusión en lo que es un repaso. Muchas veces se confunde el repaso con lo que son las técnicas para memorizar. Y el repaso en realidad es solamente leer o escucharse en la grabadora de voz. Un repaso general ustedes lo planifican para hacerlo entre 1 a 2 semanas antes de empezar a aplicar técnicas unidad por unidad en una materia, ¿sí? Es solo eso.
leerlo o escucharse en la grabadora de voz, un repaso general. Se llama general porque es de toda la materia, y si ustedes arrancan una materia de cero, el repaso general lo hacen con las unidades que van viendo en la semana, una vez por semana. Ahí te leo, José. Las estoy pateando más que nada por miedo a presentarme. ¿Qué es lo que te da miedo? Un día, ¿saben que me encantaría subir alguno para charlar en los vivos? Pero no sé si se van a animar. Así que por eso hasta ahora no he subido a nadie. Para hacer como una mini asesoría en vivo. Che, indio. Contame, José. Otra duda que se me ocurrió que podían tener, porque no sé si los que están ahora acá vieron la clase 1 del minicurso, es cómo sé cuál es la materia más difícil. ¿Por qué? Porque yo en la primera clase del minicurso, ¿qué les enseño? Ahí se fue Catrasca. Lo que les enseño en la primera clase es a elegir qué materia rendir. Y una de las cosas que les cuento es que tienen que priorizar según la fecha de vencimiento, porque muchas veces no se dan cuenta de que se les vence una materia y empiezan a preparar otra, y la que se les va a vencer la terminan estudiando a último momento porque no les queda alternativa. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta son las correlatividades, ¿sí? Porque si no quedan ahí trabados. Pero también hay que ver dentro de las materias que yo voy a rendir, sean 2, sean 3, o entre las que tengo para elegir, la dificultad. Porque si es una materia muy difícil, la que elegí me va a llevar más tiempo que otras. Y a lo mejor no tengo esas semanas que necesito dedicarle a la materia por la fecha en que toca el examen. Entonces, ojo con elegir la más difícil solo porque me la quiero sacar de encima, por ejemplo. ¿Cómo sé cuál es la más difícil? Es subjetivo. La más difícil no es la más larga ni es la que menos me gusta. La más difícil es la que más me cuesta a mí comprender. Y es subjetivo porque por ahí la materia que tiene la peor fama en toda la carrera a mí me resulta fácil y a un compañero le resulta difícil y a mí la más fácil me resulta difícil. ¿Por qué? Porque es completamente subjetivo, depende de cada uno. José, ¿te da miedo estudiar todo y no responder nada? ¿Y haces repasos diarios y semanales, José? Porque una de las cosas que te salva de olvidarte las cosas es repasar, tanto diariamente, sí, a la noche antes de dormir les recomiendo repasar, es lo mejor, porque durante la noche cuando dormimos procesamos todo lo que vimos durante el día. Te recomiendo a la noche y semanalmente un repaso de todas las unidades que vas estudiando. Si ustedes dejan de pasar más de una semana sin repasar, se empiezan a olvidar las cosas cuando no lo aprendieron, porque esos contenidos no los guardaron en la memoria a largo plazo. Sí, los repasos diarios son de lo que vieron en el día. No, yo no los recomiendo acumulativos, porque si no se terminan acostando tipo 4 de la mañana, no tiene sentido, pierden horas de sueño así. Elma, te leo. Yo ponele siempre estoy en contra del tiempo, estoy cursando semiología, yo ya le digo semio, y termino de rendir un módulo y ya estoy a 1 o 2 semanas de rendir. El segundo, entonces siempre tengo problema con el tiempo, porque lo que vos tenés que sacar la cuenta ahí es de lo que te lleva a estudiar cada módulo por adelantado para poder ponerte las horas de estudio que necesitas por módulo en horarios que te convengan desde un principio. Si tenés el material completo de la cursada, recontra podés hacer eso. Me queda pendiente, José, la respuesta de si repasás o no, porque si no, sumar repaso. Sumar repaso y empezar a aplicar técnicas de fijación para eso. Otra pregunta que se me ocurrió, este vivo véanlo después cuando vean la clase 1 y 2 del minicurso, porque estas cosas que yo voy respondiendo en realidad son complementarias con eso, entonces si no lo ven van a estar perdidos, y si se están sumando ahora y no vieron el minicurso, puede que estén pensando de qué está hablando Deni
¿Qué preguntas está respondiendo? Bueno, preguntas a partir del contenido de la primera y segunda clase. Recién vamos por la primera. Como yo les digo, que otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo largo de las materias por la cantidad del contenido, ¿sí? Puede surgirles la pregunta de cómo me doy cuenta cuánta bibliografía tengo. Bueno, cuenten los módulos, fíjense cuántas páginas tienen en total, ¿sí? Para poder llegar a estudiar. Bánquenme que a mi Michi se le enganchó la uña en la ventana y lo voy a sacar. Bánquenme un segundo. Entonces, ¿sí? Cuéntenlas. Tienen en el minicurso, abajo de la clase 1, a ver si les puedo mostrar para que vean, me parece que no. Ahí está. ¿Ven? Esperen que voy para atrás. Estoy en la web. No se asusten por la cantidad de pestañas que tengo del trabajo. Ustedes, una vez que se inscriban, van a recibir el acceso a este minicurso, ¿sí? Bajan en la página y tienen la clase 1, abajo de la clase 1, que tienen una plantilla. Lean las instrucciones, porfa, ¿sí? Antes de cualquier cosa, para completar de cada unidad la bibliografía que tienen. Así se dan cuenta si la materia es larga o no. Bien. Porfa, real, lean las instrucciones porque yo se las dejo anotadas y así tardan menos en hacer las cosas, ¿sí? Acá tienen las instrucciones, tienen la clase 2, la 3, la 4, la 5, todas las clases, ¿sí? Del minicurso, y abajo tienen la información de las asesorías 1 a 1. Pero bueno, con esta plantilla se dan cuenta si una materia es o no larga, ¿bien? Así que así se van a dar cuenta, ¿sí? Otra cosa que se les puede ocurrir, pienso yo, de estas primeras clases es cómo elijo un método de estudio. Pero eso ya está respondido en las clases que siguen, así que no les voy a hacer más spoiler. José dice, me falta el repaso por las noches de todo el día. Ok, repasá la noche y repasá una vez por semana. Aparte, hay otra cosa, José, también, aplica técnicas de memorización. Técnicas de memorización no son, por ejemplo, un esquema ni el resumen. Con que ustedes transcriban en forma de resumen o de esquema, no alcanza, ¿sí? No alcanza para que memoricen. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que hacer es un ejercicio de recuperación de los conceptos para que se guarden a largo plazo. La memoria va guardando de a poco la información, no de golpe. Entonces, la memoria tiene como un límite que se va agrandando, vamos a decirlo, para ir sumando conceptos. Si uno no tiene muchos conceptos ya en la memoria desde antes de una materia, le va a costar más agregarlos. Por eso es importante que primero apliquemos una técnica de fijación una vez que descartamos información y a partir de ahí que hagamos los repasos, ¿sí? Pobre Michi, dice Mica, ya está, ya se pasó, está acá otra vez pinchándome la campera. Ahí lo ven. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? Ya puedo ir haciéndoles el resumen de lo que es la clase 2 y respondiendo. Se me ocurrieron 3 preguntas que podían hacer a lo mejor de esa clase. Díganme si vamos bien. Así sigo. Porque ya veo que después me dicen no casé una del vivo y yo seguía hablando. Ahí me respondió Mica. Muy bien, el resto. ¿Dudas que tengan hasta ahora de lo que fui diciendo? Bien, ahí José entendió también. Buenísimo. Mientras les voy contando, en la clase 2 del minicurso
Lo que tienen son herramientas para bajar los niveles de estrés. Nosotros cuando nos estresamos liberamos una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Esa hormona es la que hace que nos sintamos después, cuando la liberamos en exceso, mareados, descompuestos una vez que rendimos, que sintamos que nos falta el aire, que tengamos ansiedad. ¿A alguien le pasa que las semanas antes de rendir y momentos antes del examen siente muchísima ansiedad? Pero real, ansiedad nivel, tengo un montón de pensamientos negativos y pienso que no voy a llegar, que no soy suficiente, que mejor dejo la carrera, me falta el aire, duermo mal, no sé si voy a tener un ataque de pánico en algún momento antes de rendir, tengo muchos pensamientos catastróficos. ¿Alguien sufre así de ansiedad antes de rendir? Porque si no sabían, eso es ansiedad. La ansiedad en realidad no es mala en sí, es una emoción que nos sirve para cuidarnos, pero como toda emoción, cuando permanece más tiempo del sano y a una intensidad mucho mayor de la que necesitamos, que se descontrola, ahí viene el problema. Mica dice, me pasó en el ingreso a la facu cuando probé, terminé una semana engripada. Bien, ¿por qué? Porque con el estrés se bajan las defensas. Te estresas un montón y después te descompones, te duele la cabeza, te engripas. Yo también soy re de... Me da estrés y a las semanas me engripé y caí en cama. Bien, Mate dice muchos pensamientos negativos. José, a mí me pasa que a medida que me voy acercando al final me empieza a doler mucho la cabeza y cada vez duermo menos. Bien, eso es por la ansiedad, José. Lo primero que quiero que sepan es que es normal si se sienten así, no son un bicho raro, pero sí tienen que empezar a priorizarse y cuidarse más. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que estén súper ansiosos y estresados antes de rendir. Esta costumbre que tenemos de que el estudiante universitario trasnocha, es decir, pasa un montón de horas sin dormir antes de rendir un examen, tomándose 5 tazas de café por noche y quejándose y sufriendo, esta idea que tenemos o costumbre no está nada buena, porque lo único que hace es que tengamos más estrés y que ese estrés nos impida aprender, nos impida memorizar, nos impida entender. Entonces tenemos que bajar un cambio si estamos así. ¿Cómo bajamos un cambio? A través de la aplicación de diferentes herramientas, sí, usando diferentes herramientas durante todo el transcurso del año académico, no un día antes de rendir, porque si me pongo a meditar un día antes de rendir no sirve de nada. Tengo que generar el hábito de, por ejemplo, meditar, que es una de las herramientas que yo les comparto en la clase 2 del minicurso. En el minicurso yo les comparto 3 herramientas. Una es la meditación, otra es la herramienta de anotar lo que están pensando, tanto los pensamientos que les surgen cuando tienen ansiedad como para poder planificar y controlar los peores escenarios. Y también les di la herramienta de planificar distracciones, porque muchas veces nos estresamos porque hay tantas cosas que nos distraen que queremos controlar todo y al final no hacemos nada. Yo no puedo trasnochar el estudio, pero igual me despierto a cada rato y no descanso. Probá meditando, Mica, y aplicando en la clase 2, yo explico cómo anotar los pensamientos que te vienen a la mente para que bajes un cambio. Porque la ansiedad surge como un mecanismo de defensa para adelantarnos a lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Lo más fácil para el cerebro, para predecir el futuro, es pensar en escenarios negativos. ¿Por qué? Porque si vos pensás un escenario negativo, decís, uy, voy a desaprobar. Si voy a desaprobar, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, dejás de estudiar. En consecuencia, no te presentás a rendir. Así el cerebro evitó la situación desconocida. De una, ya la predijo de manera negativa. Cuando en realidad, si vos lo que haces es organizarte, planificando y estudiando con tiempo, te presentás y podés aprobar, lo más bien. Pero tu cerebro, como lo único que quiere hacer es evitar lo desconocido para asegurarte la supervivencia, porque estamos así chipeados desde la época de las cavernas, no le importa. Lo que quiere hacer es evitar lo desconocido. Por eso te tira pensamientos negativos
y escenarios que son re negativos para vos. Por eso pensás, uy, voy a desaprobar, no sirvo para esto, porque tu cerebro así controla que no te presentes a rendir el examen y eso evita que te pongas en peligro. Para el cerebro no hay diferencia entre que te persiga un animal salvaje y presentarte a rendir. Aunque objetivamente no sea ni ahí el mismo riesgo, es la configuración de nuestro cerebro. Por eso está bueno identificar eso que nos está pasando y organizarse primero y segundo, aplicar estas herramientas. La meditación, anotar, planificar las distracciones y darles un lugar en la rutina, que eso también se los enseño con el calendar en la clase 2. Y preguntas que a mí se me ocurrieron que podían llegar a hacerse mientras veían esta clase que les estoy diciendo es ¿cómo planifico las distracciones? La respuesta corta es dándoles un lugar en su rutina, tienen el paso a paso en la clase. Otra pregunta es si anoto, ¿no se cumple lo que escribo? Yo sé que pueden tener este pensamiento que es medio mágico, ¿no? De que si anoto o lo digo, lo atraigo. Pero la realidad es que ustedes si anotan lo que les da ansiedad, lo separan de ustedes, le dan una entidad y eso hace que puedan ver realmente que no se va a cumplir ese escenario terrible que estaban pensando, ¿sí? Así que no pasa nada con que escriban eso. Y la última pregunta que a mí se me ocurrió que podían tener es si tengo que creer en algo para meditar. La realidad es que no tenés que creer en nada en particular para meditar. Tiene un fundamento científico la meditación, que es que se activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la atención y se reducen los niveles de estrés cuando meditamos. Por lo tanto, mejoran la memoria y la atención y eso hace que memorices muchísimo mejor el contenido de las materias, que aprendas mejor y que puedas aprobar más fácil. Aparte, estás de mejor humor porque no estás tan irritable. Tiene un montón de beneficios. Yo uso lo de anotar mis pensamientos o distracciones que tengo cuando estudio y sirve para que te olvides de eso por un rato al menos. Sí, total. En el momento lo que vas a sentir es que te ocupaste. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos lo haces con los escenarios catastróficos que se le dicen que es el peor escenario que te puedes imaginar, lo que podés hacer es preguntarte, bueno, ¿y si esto pasa? ¿Qué hago? Y encontrar soluciones. Entonces, cuando tenés anotadas esas soluciones, bajan los niveles de ansiedad. Y no solo eso, sino que también está bueno los pensamientos negativos de no voy a poder, no puedo, etcétera, trabajarlos a nivel de lo que se dice reprogramación mental en programación neurolingüística, ¿sí? Los seres humanos nos programamos a través del lenguaje. Eso quiere decir que lo que nos decimos nos impacta. ¿Por qué nos impacta? Porque nuestro cerebro literalmente se modifica, ¿sí? Modifica los cableados neuronales a partir de lo que nos decimos. No es lo mismo el cerebro de una persona que se habla lindo la mayor parte del día que de una persona que se habla feo a sí misma. ¿Por qué? Porque los cableados neuronales, ¿sí? Las redes neuronales del cerebro que van formando estos cableados, ¿sí? Van naciendo en determinadas partes del cerebro. Entonces, no es lo mismo cuando pensás a lo negativo y reforzás eso negativo que cuando pensás a lo positivo y lo reforzás. Esto no quiere decir que tenés que ser un ser de luz y positividad, porque la idea no es reprimir emociones, pero sí prestarle atención a los pensamientos que tenés para cuidar cómo te hablas. Porque eso también te ayuda un montón a reducir el estrés e incluso a mejorar la autoestima. En el minicurso, en la clase 5, tienen herramientas para eso y también tienen en el canal de YouTube, ¿sí? Dan, vos estás hablando de técnicas de estudio ya directamente, no de ansiedad. Lo que decía Mika es para la ansiedad. Lo que vos haces de relacionar está bueno, es una técnica de memorización, pero no tiene que ver con el estrés ni con la ansiedad.
Creo que esas son las únicas dudas que me anoté. Sí, son las únicas dudas que me anoté. ¿Cuándo es recomendable meditar? Me gustaría probar. Mira, lo ideal para meditar y para hacer ejercicios de reprogramación, que ya les digo, encuentran en YouTube. Voy a ver si se los puedo colgar también los ejercicios abajo de la clase relacionada. Es a la mañana, al mediodía y a la noche. No tenés que sí o sí hacer a la mañana, al mediodía y a la noche. O a la mañana, o a la noche, o a la mañana y a la noche, o si querés los tres. ¿Por qué? Porque a la mañana y a la noche es cuando estamos más permeables atencionalmente. Esto quiere decir, lo que vos consumís a la mañana y a la noche, ni bien te levantás y antes de dormir a nivel de información, es lo que más impacta en tu memoria. Entonces, no es lo mismo que vos te levantes y medites que vos te levantes y mires el celular. ¿Por qué? Porque el celular te hace liberar cortisol por la luz que tiene, que no es natural. En cambio, meditar hace que se reduzcan tus niveles de cortisol. Y a la noche, lo mismo. Y al mediodía, porque baja la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Es cuando más bajones estamos. Presten atención que si les agarra el bajón en algún momento, suele ser en uno de esos 3 horarios, o a la mañana que se levantan desmotivados, o al mediodía o a la noche. Eso es porque baja naturalmente la serotonina. Bueno, podemos meditar para aumentar la serotonina y dejar de mirar las pantallas ni bien nos levantamos. Ya con eso van a ver que si lo sostienen por varios días se empiezan a sentir mejor. Igual, Mica, también tenés unos minutos de meditación en la clase 2, porque les expliqué cómo meditar ahí. Así que después anótate al mini curso si no te anotaste y próbalo. Hacé lo que ahí les di meditación. Tendría que subir una al canal de YouTube. La verdad es que entre tanta cosa me está costando subir, pero bueno, les dejé una ahí en esa clase al menos. ¿Alguna otra duda que tengan? Ya se nos está acabando el tiempo. Yo esto se los voy a dejar guardado al vivo. Yo por mi parte, avisarles eso, que el recurso va a estar unas semanas más disponible para que lo puedan ver. Sí, el mini curso que les mostré la página. Y que estudia se suma al Cyber. Sí, también les cuento. Al Cyber Monday. Ya les voy adelantando. Les vamos a avisar después, pero para que lo tengan en cuenta. Va a ser el primer año que nos sumamos. Para quienes quieran sumarse a los cursos, va a ser el momento para aprovechar. Y 1 a 1 no entran dentro del Cyber las asesorías. Pero estoy tomando 1 a 1. Está abierta la agenda. Ya los últimos cupos, porque si no se me va a detonar. Sole, ¿cómo calcular el tiempo que lleva cada unidad? Lo cuento en una de las clases, pero básicamente lo que tenés que hacer es elegir las técnicas de estudio que vas a aplicar y ver lo que te llevan y sumarlas a las horas de estudio. Lleva tiempo. Hoy estuve haciendo eso con un alumno de las 1 a 1, casi que la hora completa. O sea, lleva tiempo porque es elegir las técnicas de estudio, preguntarte cómo te van a evaluar, eso acomodarlo en el cronograma. Lo tienen resumido en el mini curso también. Ahí estoy viendo si queda alguna que otra duda. Me parece que no. ¿Qué onda? ¿Les sirvió el vivo de hoy? Voy a ver de dejárselos grabado, de subirlo. Así pueden repasarlo y lo ven quienes no se pudieron sumar. Porque estaba desde ayer queriendo hacerlo y no podía. Yo acá voy a aprovechar y les voy a sumar eso a la página para que puedan... llegué tarde. No te preocupes porque igual voy a subir la grabación y lo puedes ver. Mica,
Sí, mucho lo que explicaste de la ansiedad es justo lo que me pasa. Bueno, genial. Buenísimo. Que te haya servido. Hola, bueno, hay algunos saludando y yo ya me estoy por ir, pero voy a acomodarles esto en el aula, sí, prometo. Ya me estoy metiendo al canal de YouTube para que tengan el acceso, se los voy a sumar. Y ahora guardo el vivo y les dejo en historias el acceso para que se puedan anotar para recibir al mini curso, ¿sí? Se entendió que tienen que ir a historias y de ahí dar clic en el enlace para ver la página que les pide el correo y recibir el mini curso al email. Es así, esos son los pasos para recibir el mini curso, que es de regalo. Revisen spam y promociones. Van a ver abajo del mini curso también la información de las 1 a 1, porque quedan los últimos cupos. Abajo del todo, y fíjense que tienen diferentes botones con herramientas dentro de la página para aplicar lo que les enseñó en las clases. Así que eso. Gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos en estos días. Dale, ve, míralo a la noche. Y eso, y les deseo que tengan lindo comienzo de semana. Si alguno rinde en estos días, muchos éxitos.